Buen día. En esta oportunidad vamos a hablar un poco de finanzas, lo que es específicamente el estudio crediticio de una empresa, conocer su liquidez y su solvencia. ¿Qué tan importante es este tema? Desde el punto de vista contable, podemos con un estudio de este tipo confirmar la hipótesis del negocio en marcha. La empresa tiene certeza de poder continuar razonablemente durante los próximos 12 meses. También es importante para los propietarios conocer en un momento dado la situación de liquidez, de solvencia de su empresa y tomar aquellas medidas que le permitan corregir algunos problemas que se puedan presentar. Hay diferentes métodos y uno de los más utilizados pues son las razones financieras. Una razón es aquella fracción, aquella división en la cual comparamos elementos de los estados financieros y determinamos un coeficiente. Pero una razón financiera nos permitirá como analistas o como propietarios conocer si una empresa va a generar en un futuro esos flujos de efectivo que le permitan cubrir las obligaciones que se le presenten. Recordemos que cuando hablamos de liquidez nos referimos a esa posibilidad, a esa disposición de efectivo en el futuro para poder cumplir con esas obligaciones que se vayan presentando. Una razón financiera es un dato estático a una fecha. Tiene esa limitación que no nos permite, con ese dato que obtengamos en una razón financiera, no nos permite predecir si en un futuro vamos a tener esa generación de efectivo. Entonces es uno de los aspectos a considerar, una de las debilidades que tienen las razones financieras, pero ya sabemos que en un estudio que realicemos de los estados financieros tenemos que hacer una mezcla, tenemos que combinar los diferentes métodos. En este caso vamos a obtener razones financieras que me van a dar la situación en una fecha determinada y que de alguna manera me permitirán tener una idea. Si por ejemplo hago un estudio de tendencias y obtengo esos indicadores de 4 o 5 años hacia atrás, voy a poder observar cuál ha sido el comportamiento de liquidez, de solvencia de mi empresa. Pero, como les reitero, la liquidez se refiere a esa disposición de fondos en el futuro. Y esa disposición de fondos no va a limitarse únicamente a las cuentas del activo corriente ni el pasivo corriente. Es cierto, con el activo corriente, con caja y bancos, con las cuentas por cobrar, con el inventario, voy a generar o en un momento dado puedo obtener ese efectivo para cancelar mis cuentas que se encuentran en el pasivo corriente. Sin embargo, pensando en el futuro, ¿de dónde voy a obtener esa generación de efectivo? Pues va a ser de mis actividades operativas, de mis ventas. Entonces ya tendría que mezclar esa proyección de ventas. Esperamos en un momento dado poder hacer un video de lo que es un cash flow, es decir, poder establecer para un año o para 2 años esos futuros ingresos que podemos obtener en base a las ventas que se tengan proyectadas de la empresa. Y de esa manera también la proyección que voy a necesitar comprar de inventario, mi proyección de cuentas por cobrar, mi proyección de financiamiento. Eso es un análisis muy completo que me permitiría tener una idea de esos beneficios, esa generación de flujo de efectivo en un futuro y poder con mayor certeza decir que mi empresa está líquida. En este video vamos a profundizar en las razones de liquidez considerando esas limitaciones que hablamos previamente. Dentro de las razones de liquidez podemos citar en primer lugar la razón circulante o razón corriente. Aquí vamos a comparar el activo corriente de una empresa dividido el pasivo corriente. Antes de hacer esa división, antes de obtener los datos del estado de los estados financieros, tenemos que analizar cada una de las cuentas. En el activo voy a analizar la disponibilidad de esos recursos. Si cada una de las cuentas me va a generar flujos de efectivo que puedo disponer para poder cancelar mis pasivos corrientes. En este caso, el efectivo y equivalente de efectivo, pues es
es el activo más líquido del cual puedo disponer en este momento. Sin embargo, la mayoría de empresas prefiere tener la menor cantidad, considerando que estas cuentas de efectivo, de equivalentes de efectivo, es decir, las cuentas monetarias, no me generan ningún rendimiento. Recordemos que todos los activos tienen una fuente de financiamiento, ya sea a través de deuda, ya sea a través de patrimonio. Todos esos flujos de efectivo, todo ese financiamiento tiene un costo, ya sea como intereses o en un momento dado va a generar también la necesidad o la obligación de pagar dividendos a mis accionistas. Es por eso que estos activos más líquidos, como lo es el efectivo y los equivalentes de efectivo, generalmente se mantienen en cantidades limitadas. Cuentas por cobrar, esto va a depender del nivel de ventas que realice la empresa y ya también de nuestra política de crédito. Puede hacer que una cuenta por cobrar muy grande podamos en un momento dado equivocadamente decir que se debe a un nivel alto de ventas, pero al contrario, se puede deber a esa falta de gestión en el cobro de las ventas al crédito. En el inventario igual puede recuperarse en un momento dado, su monto no depende de la cantidad de ventas, en un momento dado puede hacer que tengamos obsolescencia, tengamos acumulación incorrecta de inventario que puede en un momento dado generar pérdidas, pero también es un activo que en un momento dado podamos liquidar para generar efectivo. Por último, existen algunas cuentas en el activo corriente que no generarán nunca efectivo, como por ejemplo las cuentas, los derechos de pagos por anticipado. Pagué un alquiler por anticipado, pagamos seguros por anticipado. Esas cuentas no van a generar efectivo. Entonces tenemos que quitarlas de ese total de mi activo corriente para efectos de cálculo de mi razón circulante o corriente. En el pasivo, de igual manera, tenemos que analizar si esas cuentas del pasivo corriente, recordemos, estamos analizando el pasivo corriente y el activo corriente, si esas cuentas implican una obligación de pago. Hay cuentas en el pasivo que no van a generar esa obligación de pago y tenemos de alguna manera que quitarlas, o también revisar las contingencias. Si tenemos alguna contingencia que preveemos en un momento dado pueda generar una obligación en 12 meses, tendríamos que considerarla y sumarla al pasivo corriente. Pero volvamos a la fórmula. Activo corriente dividido pasivo corriente nos va a dar un indicador, el cual va a representar, por ejemplo, si tengo 100 quetzales en mi pasivo corriente y 100 quetzales en mi activo corriente, 100 unidades, y 50 unidades monetarias en el pasivo corriente, 100 dividido 50 me va a dar 2. ¿Qué representa ese 2 en mi razón circulante? Representa que la empresa dispone en este momento en promedio 2 unidades monetarias en su activo corriente para cancelar cada unidad monetaria de su pasivo corriente. O podemos expresarlo de la siguiente manera: para cada quetzal que tenemos de deuda en el pasivo corriente, disponemos de 2 quetzales en el activo corriente. Es una razón que en este momento la empresa se puede ver suficientemente líquida en un momento dado para cubrir sus pasivos corrientes. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Estaremos bien con el 2 de indicador? Va a depender de las políticas de la empresa, va a depender de la industria en la cual se encuentre la empresa para poder comparar. Luego vamos a ir bajando a otra razón donde la liquidez se va endureciendo. Ya como vimos en el pasivo, en la razón circulante, tenemos inventario, tenemos cuentas por cobrar en las cuales no disponemos inmediatamente de esos bienes. O lo que puede ser peor, no vamos a obtener exactamente los mismos montos. Hay un riesgo que en una necesidad de liquidar los inventarios tengamos que hacer un descuento, no nos garantiza recuperar el 100% en las cuentas por cobrar, que tengamos que ofrecer algún descuento, tampoco vamos a recuperar el 100%. Por eso se acepta una razón circulante entre 1.5 y 2, derivado de esos riesgos que hay en el valor al recuperar ciertos activos corrientes. Con la siguiente razón, que es la prueba ácida, razón de prueba ácida, se elimina el activo corriente menos líquido, que es el inventario. En este caso, vamos a considerar entonces para la razón de prueba ácida únicamente efectivo, equivalentes de efectivo, valores negociables, cuentas por cobrar, fuera de este cálculo el inventario de mercaderías. O la fórmula pudiera quedar más fácilmente: activo corriente menos inventario dividido siempre el pasivo corriente. Aquí vamos a tener una liquidez inmediata, ya que estamos dejando fuera el activo
corriente menos líquido. La razón que se acepta en estos casos pudiera estar entre 0.75 a 1.50, como les comento. Esto va a depender de la empresa, esto va a depender del análisis que hagamos de la calidad de cada uno de los activos corrientes. Si tengo cuentas corrientes suficientemente sanas, mis clientes me pagan adecuadamente, la razón pudiera estar en 1 por 1. Pero sin embargo, si tenemos dificultad con mis clientes, que vemos que algunos se atrasan, pudiéramos subir un poquito más el resultado de la razón. Y luego tenemos la prueba de la razón de efectivo o la razón defensiva. En este caso, consideramos únicamente el efectivo y equivalentes de efectivo. Dejamos fuera del cálculo para la razón de efectivo o la razón defensiva lo que son las cuentas por cobrar y el inventario. Tomamos únicamente el efectivo, es decir, efectivo y equivalente de efectivo dividido mi pasivo circulante. Ahí obtenemos una razón suficientemente líquida por la cual no esperamos que esta razón el resultado sea 1, porque aparte del efectivo disponemos de cuentas por cobrar en su momento y de inventarios para que en una época de emergencia podamos pagar todos los pasivos circulantes. Adicionalmente, algunos tienen una razón de cobertura de intereses dentro de las razones de liquidez, en la cual vamos a verificar si la empresa está generando el suficiente rendimiento para cubrir los intereses. Esta fórmula para esta razón es utilidad antes de impuestos e intereses, la utilidad antes de impuestos e intereses dividido los gastos financieros o intereses. Aquí me va a dar las veces o la proporción en la cual yo estoy generando mucho más utilidad que me va a pedir por lo menos cubrir mis intereses. Para dejar un poquito lo estático de las razones de liquidez y poder complementar en su estudio, dentro de las mismas se incluyen las razones de rotación de las cuentas que conforman el capital de trabajo. ¿A qué me refiero cuando digo capital de trabajo? El capital de trabajo está compuesto por el activo corriente menos el pasivo corriente. Es decir, la diferencia o el exceso que hay entre el activo corriente y el pasivo corriente. Este valor nominal, porque no es un coeficiente, es un valor nominal, representa la cobertura, representa esa reserva de liquidez que tiene la empresa en un momento dado para que cuando hay emergencias, por ejemplo, baja el nivel de ventas, hay huelgas o cualquier problema que impida que la empresa esté con un volumen normal de operaciones, esta cobertura, este capital de trabajo le permite sufragar o cubrir esas emergencias. Dentro de las razones de liquidez que incluyen las actividades, las razones de actividad o de rotación de las cuentas del capital de trabajo, podemos identificar la rotación y los días de cuentas por cobrar. Aquí vamos a identificar las veces que el saldo de las cuentas por cobrar durante el año se cobró y volvimos a generar. ¿Cuántas veces esa cuenta, ese saldo que es revolvente? Recordemos que una cuenta por cobrar, generamos la venta al crédito, nos paga el cliente y volvemos a generar otra venta. No es que tengamos en la cuenta por cobrar acumulado todo lo que vendimos en el año, sino que esa cuenta es revolvente, va generándose nuevamente y constantemente durante el año. Entonces, la razón de rotación de cuentas por cobrar va a determinar esas veces que ese saldo se cubrió durante el año. La fórmula sería, en este caso, si estamos hablando de cuentas por cobrar, ventas al crédito dividido el promedio de cuentas por cobrar. Cuando hablo de un promedio, todos los saldos que logremos obtener durante el año, por ejemplo, si obtengo los 12 saldos mensuales, obtengo un promedio de esos 12, sino como mínimo saldo inicial y saldo final. Ahí obtendría mi promedio de cuentas por cobrar. Entonces generaríamos la rotación o las veces que generó las cuentas por cobrar durante el año, ventas dividido promedio de cuentas por cobrar, teniendo las veces, obtengo los días, que es lo que de alguna manera es más ilustrativo o más comprensible para el lector. En este caso convierto las veces de cuentas por cobrar dividiendo 360 días dentro del número de veces. Es el mismo procedimiento que trabajo en la rotación de inventario. Es importante conocer cuántas veces ha rotado el inventario durante el año, cuántas veces se ha movido esa mercadería.
pensando en que no es conveniente tener una rotación muy alta, que nos tardemos mucho como empresa en vender nuestros inventarios. Esto puede tener como resultado una obsolescencia en los mismos o, recordemos siempre, tener acumulado un valor muy alto en el inventario. Recordemos que todos estos saldos tienen un valor financiero. ¿Cómo tengo la rotación de inventarios? Pues tenemos en este momento costo de ventas dividido el promedio de inventarios. Ahí obtendríamos las veces, y cómo convertimos veces en días, ya lo vimos, 360 días calendario comercial, 360 dividido las veces y obtendríamos los días. Lo mismo hago con proveedores o documentos por pagar. Tenemos en este caso, ¿qué genera esos documentos por pagar? ¿Qué genera proveedores? Las compras al crédito. Compras al crédito dividido el promedio de proveedores o el promedio de documentos por pagar o cuentas por pagar. Ahí obtenemos las veces y las veces las convertimos en días dividiendo los 360 días de un año comercial dividido las veces. Ya teniendo estos días, llegamos a otro indicador de liquidez muy importante, otro método de análisis de liquidez, que es el periodo de financiamiento. ¿Cuántos días necesito financiar como empresa mi capital de trabajo? Recordemos que ese ciclo normal de operaciones ese ciclo operativo comienza desde que compro la mercadería. Ahí estoy obteniendo generalmente cierto margen de crédito, pero luego que compro la mercadería, tengo el proceso de venderla, que tengo unos días establecidos para venderlo. No es, lo ideal sería yo compro la mercadería y hoy mismo la vendo. Eso lo hacen las grandes empresas que pueden tener esa facilidad de generar y trabajar así con sus clientes. Sin embargo, lo común es, yo compro la mercadería al crédito, me tardo unos días en venderla y generalmente es al crédito, me tardo unos días en cobrarlo. Entonces ahí estoy generando dos periodos en los cuales yo tengo que comparar esos dos periodos, lo que me tardo en venderlo, lo que me tardo en cobrarlo, con el tiempo o el plazo que me dieron mis proveedores. Entonces, el ciclo operativo en días se calcula. Los días que me tardo en vender el inventario, por ejemplo, van a ser 20 días en promedio. Los días que me tardo en cobrarlo, tengo una política de crédito, generalmente son 30 días. Estamos hablando de 50 días ese ciclo operativo. Y luego, ¿cuántos días me dio mi proveedor? En este caso, si me dio 20 días para pagarlo, mi ciclo de conversión de efectivo va a ser los días que me tardo en venderlo, 20. Más los días que me tardo a cobrarlo, 30. Estamos hablando de 50. Menos los días que tengo de crédito con el proveedor. En este caso tenemos 50 menos 20, supongamos, tendríamos que mi ciclo de conversión de efectivo va a ser 30 días. Estos 30 días tendría yo que considerar o tener un promedio de cuáles son mis gastos anuales. Mi promedio de gastos anuales nominales, ya pudiéramos ahí obtener cuál es el monto de financiamiento que yo tendría que tener disponible para cubrir esos 30 días de diferencia que existen entre los días que me dio el proveedor y los días que yo voy a tardar en recuperar el valor de esa mercadería que estoy vendiendo. Esperando este video sea de mucha utilidad y primero Dios estaremos grabando más videos profundizando en otras razones financieras. Un gusto saludarles.